Hola maricas del YouTube, hoy les hago un vídeo del Covenant XD, comencemos. Covenant. Información política. Tipo de gobierno, hegemonía cultural. Líder de facto, jerarcas. Capital, Gran Caridad. Documento de fundación, juramento de unión. Fundación, 852 AC. Jefe de Estado, profeta de la verdad. Jefe de gobierno, profeta de la verdad. Poder ejecutivo, alto concilio. Poder legislativo, alto concilio. Poder judicial, alto concilio. Información social, lenguaje, diversos lenguajes, religión, adoración hacia los Forerunner y creencia en el gran viaje. El Covenant, conocido como el Pacto en algunos doblajes, fue un colectivo de razas alienígenas unidas, que controlaron gran parte del brazo de Orión, y la Vía Láctea. Más específicamente, su gobierno era una jerarquía oligárquica teocrática, con un sistema de castas, y siendo liderados por un grupo específico de individuos. Ellos comenzaron una campaña genocida en contra de la humanidad hasta que fueron derrotados en la guerra humano-Covenant por diversos factores, siendo el más importante un conflicto interno, la guerra civil del Covenant o el Gran Cisma. Tras ser vencidos por una serie de golpes devastadores, donde perdieron capacidad de liderazgo y fuerza, durante la infección de los Flood en Gran Caridad o durante la batalla de la Instalación 00, continuaron operando, al menos en cierta manera, la cual aún es desconocida. Contenido: mostrar. Antecedentes y formación. El Covenant fue formado gracias al pacto acordado entre las razas Anshium, profetas, y Sangheili, élites, concretado después de una guerra larga y desgastante entre estas dos razas. Esta guerra tomó pie en el año 938 AEC, cuando un grupo de Sanshium reformistas entró en espacio bajo control del planeta Sangelios reclamando las abundantes reliquias Forerunner que ahí se encontraban para su estudio. Debido a las diferencias que ambas razas tenían acerca de la adoración a las reliquias, comenzó un conflicto de ideologías. Suma Caridad, antigua ciudad santa capital Covenant. Los profetas creían que activar las reliquias y estudiarlas para crear objetos útiles era la mejor manera de adorar a estos dioses, porque creían que eran un regalo para ellos, sus hijos o elegidos, mientras que los élites veían esto como una herejía y un sacrilegio hacia la adoración de los Forerunners. Mientras las diferencias se hacían evidentes, el diálogo entre las dos razas empezó a convertirse en agresiones, y comenzó una guerra que duraría 86 años. Los élites, con su sociedad basada en un gobierno militar, poseían la ventaja de ser estrategas excelentes y de una sociedad preparada para la guerra, pero los profetas tenían en su control un arma mejor que cualquier ventaja de los élites. Una nave interestelar enorme y poderosa de los Forerunners conocida como la Dreadnought. Cuando los profetas comenzaron a usar la Dreadnought contra los élites en los enfrentamientos navales, los más comunes en este conflicto, lograron varias victorias aplastantes sobre sus fuerzas. Así fue como los sabios comandantes élites, dándose cuenta del peligro que representaba la nave Forerunner, tomaron la decisión de utilizar la tecnología de las reliquias Forerunner para mejorar sus naves y sus fuerzas. Ambas fuerzas temían que estos enfrentamientos los llevaran a la aniquilación de su raza. Los élites finalmente tomaron la iniciativa de la paz. Se rindieron debido al temor que le tenían al acorazado Forerunner y comenzaron a buscar la paz mediante negociaciones. Eventualmente ambas partes se dieron cuenta de que luchar carecía de sentido, debido a que la diferencia que había comenzado la guerra ya estaba resuelta. Fue así como los profetas, con lo que ellos consideraban evidencia de lo sucedido a los Forerunners, evidencia de su gran viaje, en un intento por consolidar la paz, compartieron su descubrimiento con los élites, y acordaron descubrir el camino a la trascendencia de los Forerunners y convertir a ambas razas en dioses. En retribución a esta promesa, los élites juraron proteger a los profetas mientras lograban cumplir su promesa. Estas ideas fueron concretadas y expuestas en un documento conocido como el Juramento de Unión. En un principio, el Covenant eran dos razas unidas en un pacto de no agresión para asegurar su supervivencia, pero, mientras avanzaba el tiempo, su sociedad, cultura y tecnología fueron mejorando, descubrieron y absorbieron varias razas nuevas. Su sociedad había evolucionado en un complicado sistema de castas, donde los profetas gobernaban el Covenant y los élites dirigían la organización militar. Para el momento de los sucesos de la batalla de Halo, el Covenant controlaba gran parte del brazo de Orión y la Vía Láctea.
Su creencia religiosa más importante era que una serie de anillos, llamados halos, los llevarían al divino más allá y los llevarían junto a los Forerunners, convirtiéndolos en dioses, y todos los que no creyeran en el gran viaje, serían dejados atrás, donde morirían debido al poder infinito de los anillos de halo. Estructura social. Gobierno. El Covenant era gobernado por un sumo o alto concilio, que es dirigido por 3 profetas jerarcas, y lo conforman profetas menores, ministros, y varios élites de alto rango, conocidos como consejeros. Además del alto concilio, existen otros 3 concilios. El concilio de la concordancia, el concilio del deber y doctrina y el concilio de maestros. Durante el inicio de la guerra civil del Covenant, los profetas reemplazaron a los élites con brutes en varias posiciones de la sociedad Covenant, siendo la más importante el control militar del Covenant y la protección de los profetas jerarcas. Los profetas de la verdad y de la piedad usaron como pretexto para estos cambios el asesinato del profeta del pesar a manos del jefe maestro. Luego de estos cambios, los profetas ordenaron un genocidio en contra de los élites, comenzando así la guerra civil del Covenant, entre 2 facciones. El Covenant, leales a el profeta de la verdad, y los separatistas, élites junto con un grupo pequeño de Hunters y Grunts. Especies. La sociedad Covenant se basa en un sistema de castas integrado varias especies, descritas en la imagen de abajo. Muchas de las especies dominadas por el Covenant se hicieron parte gradualmente del colectivo original integrado por Sangheili y Sanshium. Escalas de las especies Covenant. Profetas. Artículo principal. Sanshium, profetas. Como la casta más alta, los profetas, o Sanshium, lideran política y socialmente un profetal Covenant y ejercen control sobre los temas políticos y religiosos. Físicamente débiles, los profetas son más respetados por su posición, su entendimiento y su control de la tecnología Forerunner. Por esta razón los profetas a menudo son egocéntricos y arrogantes en cuanto a su actitud. Los profetas son llamados también jerarcas, nobles profetas, sagrados o exaltados por otras razas del Covenant. Los últimos y más recientes profetas son el profeta de la verdad, el profeta de la piedad y el profeta del pesar. Su número es muy escaso. Élites. Artículo principal. Sangheili, élites, originarios del planeta Sanghelios. Los élites o Sangheili, son una raza de guerreros del Covenant. Los humanos han denominado estos guerreros como élites, por su actitud y destreza en el Coun Elite Ultrambate. Fueron la columna vertebral de las fuerzas militares del Covenant durante casi toda la existencia de este. Los élites eran los organizadores y la fuerza principal de la estructura militar del Covenant. Ellos dirigían las flotas y ejércitos del Covenant. También se encargaban de asegurar la obediencia al sumo concilio y de la protección personal de los profetas jerarcas. Fueron sustituidos de este cargo por brutes tras el asesinato del profeta del pesar a manos del jefe maestro. Después de que los brutes trataran de masacrar a todos los élites, estos se levantaron en contra del Covenant, causando una guerra civil, separándose del colectivo para pasar a ser separatistas junto a un pequeño grupo de Grunts y Hunters. Los separatistas luego se aliaron con sus anteriores rivales, la humanidad, para